Ok, luego de haber visto la corrección del certamen, vamos a partir con la clase del día de hoy, que a modo de repaso siempre parto con algo de la clase anterior para que tengan el contexto general. Y bueno, ya vimos ya que el sistema aeronáutico está compuesto por básicamente tres ministerios con cuatro organizaciones. Por un lado, la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, la Junta Aeronáutica Civil del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y la Fuerza Aérea y la DGAC, dependiente del Ministerio de Defensa. Vimos también la Ley 16.752, que es la que fija organización y funciones y establece disposiciones generales a la DGAC. Luego de haber visto en términos generales la DGAC, empezamos a ver el reglamento de tasa y derecho aeronáutico DAR 50, que como les comenté en clases anteriores, esta es la resolución que lo aprueba. Es un reglamento bastante rígido. Modificarlo es bastante burocrático porque al ser un decreto, requiere la firma del presidente para cualquier cambio. Y lógicamente, para hacer un cambio de esta envergadura con la firma del presidente, se requiere un alto convencimiento de la industria aeronáutica y del mundo político. ¿Ya? También les dije que este AR 50, pese a su antigüedad, es del año, como ven acá, es del año 74, establece las reglas del juego. Quedamos en el artículo 6, en el artículo 5, partimos hoy día con el artículo 6, el cual indica que las tasas y los derechos aeronáuticos deben ser pagados en la fecha que señala la DGAC. Toda tasa o derecho aeronáutico que no se pague en ese plazo se va a reajustar en el mismo porcentaje de aumento que haya experimentado el IPC en el periodo comprendido entre el segundo mes que preceda el de su vencimiento y el segundo mes que preceda el de su pago. Las tasas y los derechos que no se paguen durante el mes calendario en el que se incurrió en mora no serán objeto de reajuste. Es decir, las facturas, les voy a mostrar una a continuación. Esta es una factura una factura electrónica de la DGAC a nombre de American Airlines por la concesión que tiene en el aeropuerto de Santiago, que es un terreno fomento para empresas. Este es el monto, esta es la factura del 11 de octubre del 2019, la fecha de vencimiento era el 30 de octubre. Si la pagan el 31 de octubre, tiene un interés y un reajuste. Y ese interés y reajuste se genera un nuevo documento cobrándolo, pero ese documento en particular, que es una nota de débito, no genera nuevos intereses y reajuste. Eso es lo que dice el artículo 6. También indica que Profe, detrás, ¿sí? ¿durante pandemia les cobraron lo mismo o hubo algún descuento? Mira, se hicieron, como yo les comentaba tiempo atrás, nosotros podemos hacer todo lo que la ley nos permite hacer. Esto, si bien era una fuerza mayor, se establecieron distintas alternativas, como por ejemplo, si el aeródromo está cerrado, bueno, nos pasó que había aeropuertos, aeródromos cerrados a nivel nacional, no se cobraba porque el que tuviera una concesión ahí o el que quisiera prestar servicios no podía hacerlo, aunque quisiera. Entonces, en los casos donde estaba cerrado, no se cobraba. ¿Ya? Y si se cobró, se acreditaba. Para eso hubo que hacer todos los trámites administrativos. La otra, a ver cómo decirlo, como facilidad que se entregó es que, por ejemplo, nosotros tenemos, que lo vamos a ver después, contratos en donde cobramos por las ventas que presten eh, las empresas que están ahí. Por ejemplo, hay una empresa que presta servicios de garaje de aeronaves y todos los meses nos declara esa venta. O más fácil, una empresa que presta servicios de mantenimiento. Esos contratos decían, ok, si usted va a tener un monto mínimo de 100, pero si vende más, y como me lo declara, y ese monto es mayor a 100, me va a pagar lo que me declare, o sea, 150, por decirlo. Pero durante pandemia, se les cobró solamente por las ventas, porque lógicamente sus ventas iban a ser menores y nos pagaban solamente si es que vendían. ¿Ya? Esas fueron las dos facilidades. Particularmente en el caso de American, el aeropuerto nunca dejó de funcionar, y el aeropuerto de Santiago, y ellos no tienen un contrato por venta, su monto es fijo. ¿Ya? Ahora, ¿quién define que el contrato sea así? Se define antes de firmar el contrato, y la empresa lo definió así, y se cobró completo. Pero sí se entregaron facilidades a muchos concesionarios de la DGAC. Ya.
Bueno, en los aeropuertos nuestros también, donde tenemos el local comercial, también se les cobró solamente por las ventas, porque lógicamente había menos vuelos, no le podemos cobrar un valor fijo, si en muchos casos ni siquiera estaban con el aeródromo antes funcionaba, no sé, el mes completo y ahora estaba funcionando 2 veces por semana. Entonces cobrábamos solamente por las ventas. Si él vendía, nos pagaba. Siguiendo con el artículo sexto, en las disposiciones generales dice que el atraso en el pago estará afecto además a un interés penal de 1,5% mensual por cada mes o fracción de mes. En caso de demora en el pago de todo o de parte que adeudara de cualquier clase de tasa o derecho aeronáutico. Y este interés se calcula sobre los valores reajustados en la forma señalada anteriormente, en el inciso primero del artículo sexto. Y el monto de los intereses no está afecto a ningún recargo, lo que les comentaba anteriormente. Ni el reajuste ni el interés lo puedo volver a grabar con otro impuesto, o sea, con otro cargo. Y en caso de los convenios de pago, ¿se acuerdan que los convenios de pago es una facilidad que tiene la DGAC para la gente que tiene deuda? Se hace un nuevo, es como un nuevo contrato para pagar tu deuda. En el caso de los convenios de pago, cada cuota constituye un abono a las tasas o los derechos aeronáuticos adeudados. Y en consecuencia, las cuotas pagadas no siguen devengando ni intereses ni son susceptibles de reajuste. Acá tenemos un ejemplo. Esto, nosotros, cada aeropuerto de aeródromo tiene un número de 4 dígitos. En este caso, el aeropuerto Andrés Sabela, que tanto Antofagasta, tiene el código 1301. Se emitió una factura el 22 de mayo con fecha de vencimiento el 21 de junio por un monto total de 2.074.982 por el periodo, está cobrando el mes de mayo, por esta concesión en particular. La unidad, el número de documento, que es el 257188, es una factura exenta de concesiones, fecha de vencimiento el 21 de junio. Coincide con esto. Esta factura, a la fecha que yo saqué este reporte, no estaba pagada. Por lo tanto, a esa fecha ya tenía un reajuste de 16.600 y un interés de 156.869 a esa fecha. Cuando vaya a pagar el cliente, va a pagar este monto y se le va a generar un cobro por esto más esto, a través de una nota de débito. ¿Por qué? Por no pagar en la fecha que decía su contrato. Esta es la explicación del artículo 6. Perdón, la aplicación del artículo 6. El artículo 7 indica que el atraso o la falta de pago de las tasas o los derechos por parte de la empresa aérea facultará a la DGAC para suspender los servicios de la navegación aérea sin perjuicio del cobro judicial o extrajudicial de los montos adeudados. Y aquí en el ejemplo, que en algún momento lo conversamos, que es el ejemplo de esta línea aérea, LOW en el aeropuerto de Santiago. ¿Ya? Simplemente se le suspendieron los servicios y además se le canceló la AOC. Independiente de todas las gestiones que se hacen, de forma judicial incluso, para cobrar los saldos que haya quedado debiendo. Afortunadamente en este caso nosotros fuimos de los acreedores de Lowe uno a los que menos le debía. A las empresas de combustible les quedó debiendo mucho, según supimos, también le quedó debiendo a la sociedad concesionaria Nuevo Huawei, pero afortunadamente con nosotros no fue tanto. Una copia del documento de cobro de las tasas de los derechos aeronáuticos va a servir de forma suficiente como título ejecutivo para cobrar. ¿Ya? Por otra parte, el artículo 9 señala que el peso máximo de despegue, el PME que hablábamos anteriormente, va a ser aquel debidamente certificado por la autoridad aeronáutica o el especificado en el correspondiente manual de vuelo o el certificado de tipo de la aeronave según corresponda. Este artículo es súper importante porque la mayoría de las tasas que se cobran en Chile está asociado a este peso. Por otro lado, el artículo 11 indica que el director general de Aeronáutica Civil, previo acuerdo con la JAC, va a poder condonar intereses penales devengados por el atraso en el pago de las tasas y los derechos aeronáuticos. ¿Ya? Si existen muchos intereses que se están generando por distintas situaciones, se podrían eventualmente condonar, pero en acuerdo con la JAC. No puede la DGAC condonarlo de forma unilateral.
Artículo 12. Las tasas y los derechos aeronáuticos atrasados podrán ser declarados incobrables por acuerdo con la JAC, y esta declaración solo podrá efectuarse a petición escrita del director de aeronáutica. Este año en particular, el director solicitó a la JAC condonar cierta cantidad de intereses, sin embargo la JAC no lo aceptó y no se pudo condonar. Por lo tanto, se cobró a todas las empresas sin interés. Por resolución del director de aeronáutica, cuyo contenido se publica en el AIP Chile, se fijará el horario normal de funcionamiento de los aeropuertos y aeródromos del país. ¿Conocen lo que es el AIP Chile? Sí, es el donde están las cartas de navegación, la CID, la STAR, la CIAC. Está el volumen 1 y el 2. ¿Sí? El volumen 2 es el AIP Map. El volumen 1 es el AIP Chile, donde está, tal como dices tú, aparte de las cartas, está toda la información de los aeropuertos y aeródromos del país. Ujú. Este artículo en Las particular, operaciones. claro, y esa información se va actualizando. ¿Ya? Dice este artículo que por resolución del director de aeronáutica se va a fijar el horario de funcionamiento de los aeropuertos y aeródromos del país. ¿Por qué creen ustedes que es importante definir este horario? Para que los vuelos sepan cuándo pueden llegar. Así es, y además, ¿por qué? ¿Qué pasa si llegan después? No lo vamos a atender. Sí, no va a haber personal. A ver, en algún aeródromo puede no haber personal, pero si llegan después también les podríamos cobrar. O sea, les vamos a cobrar, pero siempre y cuando esto se solicite, porque hay aeródromos que técnicamente se cierran y no hay nadie. O sea, nadie te va a impedir, lógicamente, aterrizar en una pista, pero las sanciones que te van a caer van a ser súper altas, porque no... De partida, normalmente el horario de funcionamiento de cierto aeródromo es durante el día. Si llegaste de noche, de partida no van a haber luces. Entonces, es todo un tema. Si quieres operar después, lo puedes hacer, pero avisando lógicamente y te van a estar esperando, pero eso tiene un costo. Profe, ¿y hay casos especiales? Por ejemplo, si hay un avión que necesita aterrizar de emergencia por una falla de motor o algo urgente, Sí, ¿se le cobra sí. igual? No, es que esa es una emergencia. Vamos, acuerde que hay exenciones de este reglamento. No sé si las vimos o las vamos a ver, no recuerdo bien, pero sí hay exenciones. No, una aeronave en emergencia no tiene nada no tiene ningún cobro. Ahora, una aeronave en emergencia se supone que en su plan de vuelo tiene que declarar el aeródromo alternativa. En caso de no poder llegar al de destino, tiene que tener una alternativa. Y va a avisarle a alguien al menos que se va a este aeródromo alternativo. Y se van a tener que activar los sistemas y los equipos para poder recibirla. ¿Ya? Relacionado con este artículo, vamos a ver una hoja que es de la IP Chile, volumen 2. Esta hoja no está actualizada, pero es del 13 de agosto del 2020. ¿Saben ustedes interpretar más o menos esto? Ustedes saben que va con al principio tiene un acrónimo con las distintas, lo que significa cada palabra, porque todo esto está, entre comillas, en códigos, que es lo mismo, la misma codificación que aparece en los NOTAM, en los METAR. Entonces, no sé si me ayudan ustedes a interpretar qué es lo que aparece acá. ¿Qué significa esta tabla? En horario, ¿Ya? ¿El horario de qué? dice, bueno, primero es como el aeropuerto, aeródromo, luego el horario y el servicio, ¿no? Como aproximación, torre. Sí. ¿Y el horario en que se van a prestar estos servicios? En el caso de Ujú. Iquique, es todo el 24. día, es H24. Pero en el caso, por ejemplo, de la Isla de Pascua, De 12 a 10 de la noche, los martes. De miércoles a domingo, de 2 a 10. Igual es súper raro el horario. sí, Y Y lo que después sería por el verano, BTN, ¿o no no? sé.
Perdón, Valentina. La primera parte significa que es verano Así y es. abajo es invierno. Así es. En verano los lunes entre las 14 y las 23:59, los martes, tal como decía Ana, de las 00 a las 22, los miércoles, de miércoles a domingo el otro, y el otro es en invierno. ¿Ya? Y cambia dependiendo del tipo de servicio, no son los mismos servicios. Ya Profe, ¿y hay qué es el BTN? BTN es entre, between. Hay muchos de estos que son de Ah, las ya. palabras en inglés, pero es el verano, los lunes entre las 14 y las 23:59. ¿Qué hora es esta? Solo cultura general, no se lo voy a preguntar en la prueba. Esta es la hora local, es la hora insular, la hora continental. O yo diría hora local. Hora local, dice Ana. Valentina, Yo también creo que local. están las dos en un error. ¿El Todo lo que dicen UTC acá, cero? perdón, ¿UTC cero? es la hora UTC, así se llama. Ya. En aviación se trabaja siempre con la hora UTC, porque es la hora universal para todo el mundo. Porque yo no puedo decir, bueno, vamos a ver, en aviación, me refiero a todos los participantes de la aviación. Cuando uno compra un pasaje, siempre te dan la hora de destino, la hora en el lugar de destino, que no tiene nada que ver con esto, pero en términos de aviación, de la gente que trabaja en la aviación, es siempre la hora UTC, porque las 14 horas UTC son las 14 horas en todo el mundo. Si yo quiero saber la hora local, van a ser la UTC-2, la UTC-4, o más 2, va a depender de en dónde estoy. Pero la hora UTC son las 14 horas. ¿Ya? Eso es como cultura general. Siempre es la hora UTC. Bueno, y a veces particularmente esta hoja, esto es para todos los aeródromos y aeropuertos del país donde se brindan estos servicios, o algunos de ellos. Si se fijan acá, la cantidad de servicios que se brindan acá no son los mismos que se brindan en Iquique. En Iquique tenemos de aproximación, de torre, aro, AIS y comunicaciones. En Juan Fernández no son los mismos, en Juan Fernández varían. ¿Qué es el GAG, profe? Y GAG, En Juan Fernández, en esto servicios. no lo sé. Me pillaste, tendría que buscarlo en el listado, perdón. Ya. Igual al inicio salen como abreviaturas, ¿no? Sí, pues ese es el listado que uno tiene. ¿Ya? Pero si se fijan acá, por ejemplo, en la isla Juan Fernández, otras operaciones ordinarias o regulares, 24 horas antes, todo piloto que requiere utilizar el NDB y RC deberá incluir en su plan de vuelo, en la casilla 18, la frase solicito activación del NDB. El NDB, ¿se acuerdan lo que es? Ya casi no quedan, son muy pocos los aeródromos que tienen esto. Es el tipo de navegación, ¿no? Es un radiofaro no direccional, es de los más antiguos. Ya hay muchos, Sí. muy pocos que tienen esto, pero en el fondo te están diciendo, si usted quiere esto en otro horario, debe ponerlo en su plan de vuelo, porque si no lo pone, no va a estar disponible. Y no me puede llamar cuando esté en vuelo. Porque su plan de vuelo lo presenta al menos, creo que se debe presentar, bueno, cuando yo volaba, al menos una hora antes, pero no sé si eso ha cambiado, han pasado muchos años. Yo no puedo salir sin un plan de vuelo a Juan Fernández, por ejemplo, tengo que tener plan de vuelo. Todos saben que yo voy a salir más o menos a tal hora, es un poco como cultura general, ¿ya? Pero en el fondo, volvemos al artículo 13. Esto se fija antes a través de una resolución los horarios de funcionamiento. Por lo tanto, si esto yo lo fijé, si a través de un documento del director de aeronáutica dije que el aeropuerto de Iquique era H24, mientras yo no tengo otro documento, siempre va a ser H24. Tengo que sacar otro documento que diga, ¿saben qué? Ahora no, el horario de funcionamiento del aeropuerto de Iquique va a ser entre tal y tal hora. Con estos servicios. ¿Ya? Ahora bien, toda operación de aeronave que previa solicitud expresa al interesado se realice fuera de los horarios normales de funcionamiento, quedará afecto a un recargo en las tasas y los derechos que ella genere, equivalente al costo marginal que implica el suministro de los servicios en dicho horario. ¿Ya? Por ejemplo, volvemos al mismo. ¿Qué pasa si Iquique tuviera una operación, o no,
en La Serena yo quiero operar en un horario distinto a los que aparece acá. Por ejemplo, JetSmart quiero operar. No es solamente que el aeródromo está abierto. Recuerden que para que el aeródromo esté funcionando y pueda recibir esta aeronave, significa que voy a tener que tener el aeródromo abierto, la torre prestando servicio con todo su personal, los APSEC, de acuerdo a la cantidad de personas que van a ver, el carro CI. Si no hay el carro CI, no va a haber categoría para que operen los aeropuertos. En un aeródromo donde no existe el servicio CI, no funcionan los seguros. ¿Ya? De hecho, hace poco salió una noticia, la semana pasada, que el aeropuerto de Temuco lo tuvieron que cerrar por un problema con el CI. No sé si la vieron. Si el CI no está disponible, se baja la categoría del aeródromo. Voy a buscar porque creo que tengo una noticia de lo que pasó en Temuco. Porque efectivamente se cerró por no estar disponible. Entonces no es solamente que el aeródromo está abierto, está cerrado. A ver si en el break la encuentro. La DGAC determina en el mes de enero de cada año el monto de los recargos que corresponde aplicar en cada aeropuerto y aeródromo por concepto de costo marginal, actualizándose trimestralmente dicha suma en función de los costos reales directos incurridos en el periodo. Yo en enero digo, si usted quiere operar fuera del horario en Isla Pascua, cuesta esto. De cada año, por supuesto. Y en la misma forma mencionada, se va a fijar y publicar el nivel de servicio que corresponde a cada aeropuerto y aeródromo del país según su categoría. Toda operación que a solicitud expresa el interesado requiere elevar dicho nivel de servicio quedará afecto a un recargo equivalente a los mayores costos directos incurridos en su provisión. Por lo mismo, no es lo mismo que vaya a llegar un 321 que vaya a llegar un avión de 3 pasajeros. Por lo tanto, va a depender, hay un mínimo, pero si va a llegar el 321, puede tener que habilitar CI y otras cosas más, va a tener un mayor costo. Esta es una resolución. Fija montos de recargo de tasas, derechos y tarifas por operaciones de aeronaves fuera de horarios normales de prestación de servicio aeronáutico y por operaciones que requerirán aumento en los niveles de servicio en los aeropuertos y aeródromos que indican. Y deroga la resolución anterior. Ya, acá, bueno, con vista y considerando, etcétera, etcétera. Básicamente dice en este punto que está acá, no sé si ustedes ven el cursor, creo que no, tengo que colocarlo. ¿Ven el cursor? Sí. Ya. Este documento establece que a contar del 15 de julio del 2020, se establecen los siguientes valores por concepto de recargo a las tasas, derechos y tarifas por operaciones de aeronaves que se realicen fuera de los horarios normales de prestación de servicio aeronáutico y por operaciones aéreas que requieran aumento en los niveles de servicio de los aeropuertos y aeródromos públicos. En el caso de los aeródromos de primera categoría de aviación general y trabajo aéreo, por cada minuto adicional, 3.300 pesos. Esto es por prolongación del horario. Distinto es prolongación o activación. Prolongación es cuando, por ejemplo, el aeródromo tiene planificado cerrar a las 18:30, o eso está escrito, y llegó a las 18:35. Son 5 minutos adicionales y se les cobran. Activación es cuando llegó, no sé, pues hubo que activarlo porque llegaba a las 23 horas ese vuelo. También se puede activar, por ejemplo, no necesariamente por un vuelo de línea aérea, sino que por una evacuación aeromédica. La evacuación aeromédica no tiene horario. El valor, si se fijan ustedes, para el mismo aeródromo de primera categoría, varía si es para el transporte aéreo pasajero hasta 19 asientos, porque hasta 19 asientos sube, pero no sube tanto, sube a 4.033. Cuando es transporte aéreo pasajero con categoría CI 4 o 5, los CI tienen distintas categorías, va subiendo. Si es 6 o 7, y si este es el máximo. Cuando es carga, tiene otro monto, y cuando es carga con otra categoría CI, también tiene otro monto. El valor más alto aquí es cuando es una activación para carga, no para carga, perdón, para pasajeros con categoría 6 o 7, 11.160 por cada minuto en Mataveri.
Independiente que tienen categoría los aeródromos, es distinto habilitar Matavelli o Balmaceda. Balmaceda, como les comenté en clases anteriores, Balmaceda está a 1 hora de Coyhaique. En Balmaceda casi no vive nadie. Entonces hay que sacar a la gente de Balmaceda para llevársela a Matavelli. Todo eso está en los costos y por eso cuesta ese monto. Y no es lo mismo, lógicamente, decirle a la gente que se quede unos minutos más prestando el servicio que habilitarla a las 23 horas porque hay un vuelo, una evacuación aeromédica. Y esto, bueno, este documento lo firmó el director general el 7 de agosto del 2020. Esto lo firmó en plena pandemia. Profe, ¿Sí? ¿la categoría CI es por aeródromo o por la aeronave en la que vayan a operar? Por aeródromo, ¿cierto? A ver, la categoría 6 la tienen los aeródromos, dependiendo de los equipos. Está asociada al agente fumógeno que tienen los equipos que están en el aeródromo. Se supone que de acuerdo a la categoría son tantos, no me acuerdo cuál es la unidad de medida, son tantos, no abastecer, podrían apagar o mitigar un incendio de tales características. ¿Ya? Y eso tiene una categoría. Creo que la máxima es la 7. Y los aeródromos también tienen los equipos, de acuerdo al tipo de equipo que tienen, es la categoría máxima que pueden brindar del DCI. Por ejemplo, si yo hoy día quiero llevar vuelos comerciales de cualquiera de las líneas aéreas que existen en el mercado hoy día a Los Ángeles, tengo que llevar carro 6 porque allá no hay carro 6. Para poder brindar el servicio, independiente del horario, eso es, independiente del horario tengo que llevar porque allá no existen carro 6. Y dependiendo del tipo de aeronaves que van a operar, es la categoría del CI que yo requiero. Hay seguros que te dicen, ok, seguro por la línea aérea. Si no existe un CI categoría mínima 5 en donde operan mi aeronave, yo no te cubro el seguro, aunque porque no me da no me da la seguridad que tengan los equipos para apagar un eventual incidente o accidente. Y en ese caso, por ejemplo, no sé, JetSmart quisiera aterrizar en un lugar donde no le cubre el seguro, ¿se puede como conversar con la DGAC o solo opta por no operar la ruta? No va a aterrizar de ninguna forma si no le cubren el seguro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a trabajar de antes con la DGAC para que habilite el aeródromo, y habilitarlo significa, ok, ¿qué día quieren operar ustedes? Si es una operación no regular. Mira, nosotros queremos operar solamente los viernes en tal horario. Bueno, eso tiene un costo porque va a significar llevar un CI para allá, un carro y todo el cuento. No es llevar solamente el personal, van a tener que llevar los carros para estar ahí disponibles en caso que pase algún incidente, y los carros esos se llevan donde estén más cerca y tiene un cobro, pero se habilita para esa operación. Pero Ya, operar sin los seguros, imposible. no, sí. ¿Y por qué le hablo de Los Ángeles? Porque Los Ángeles está trabajando actualmente para que pueda recibir vuelos comerciales de cierta línea aérea. Ya en algún momento, actualmente creo que lo está evaluando Aerovías DAP para hacer vuelos de Santiago a Los Ángeles. Ya en el aeródromo pueden entrar con ciertas limitaciones, pero sí pueden entrar, pero faltan los temas administrativos. Hay que llevar, en Los Ángeles no hay APSEC, hay que llevar APSEC, hay que llevar CI, es todo un tema. ¿Ya? Ya, ¿Algunos otros? gracias, profe. Pasamos al capítulo 2, que son las tasas por la operación de aeronaves. Y acá empezamos con ciertos cálculos, de esto es lo que les hablaba anteriormente. El primer párrafo indica las tasas por aterrizaje, que básicamente es el artículo 14 al 18. Para los efectos, que indica el artículo 14, perdón, que para los efectos del cobro de tasas por el uso o la utilización de los aeródromos públicos, estos se van a clasificar de acuerdo con el tipo y el peso de las aeronaves que puedan admitir de la siguiente manera: primera categoría, segunda y tercera. Ojo, esta categorización es para las tasas aeronáuticas, no para las concesiones. Para las tasas, primera categoría, segunda y tercera. En la primera categoría, lógicamente, está el aeropuerto de Santiago, ya donde se clasifican de acuerdo a la aeronave, tal como dice ahí, la mayor aeronave que pueden recibir. Y dentro de estas tres categorías, el director general va a clasificar los aeródromos existentes en el país por medio también de una resolución. Y esa resolución
es la que se menciona acá. Esta resolución es un ejemplo, pero es del 2016, con el antiguo director, donde decía los aeródromos que estaban esta modifica una resolución. ¿Por qué? Porque cambió aeródromos de segunda categoría. En segunda estaban Valdivia, Osorno, Balmaceda, Castro, Natales, y en tercera dice que están estos. En primera está el resto de los aeropuertos. ¿Ya? Con este documento, el director define las categorías del aeródromo. No es una decisión antojadiza de él, que él quiera colocar a uno en primero o en segundo, sino que va asociado al tipo de aeronave y al peso que pueden resistir estos aeródromos. Y acá empiezan los montos. Las tasas que se pagarán por concepto de aterrizaje serán las siguientes. Para el caso de los vuelos internacionales, ¿cómo se entra en estas tablas para determinar cuánto es lo que tienen que pagar? Lo principal es el peso de la aeronave. Esa es la primera entrada. Si pesa hasta 49 toneladas, entre 49 y 89, más de 89, y en el caso que el cálculo por el peso de menor a 15,71, se les cobra el cargo mínimo, que es $15,71. Y para el caso de las tasas por aterrizaje nacionales, ahí están los precios en pesos, y ese es de acuerdo al tarifario vigente. ¿Ya? Lo van a entender, bueno, lógicamente si pesa más, paga más en la categoría más alta que en la primera, y así va bajando. Si se fijan, si el aeródromo pesa más, perdón, si la aeronave pesa más de 49 toneladas, acá ustedes dicen, ah, va a ser gratis en la tercera categoría, pero lo más probable es que no pueda entrar en la tercera categoría. Porque la tercera categoría son aeródromos muy pequeños. Si vamos al Vallenar, por ejemplo, Tobalaba. En Tobalaba es poco probable que yo meta una aeronave de más de 49 toneladas. ¿Pueden existir? Sí. Algunas quizás podrán entrar, pero no todas. Y si el cálculo del peso, perdón, del valor por peso de acuerdo a la categoría me da menor a este monto, van a pagar el monto mínimo. Un ejemplo simple. Vamos a suponer un vuelo desde Seiza a Santiago, en un Airbus 320, con un peso máximo de despegue de 78 toneladas. Primero se define el tipo de vuelo. Este vuelo es un vuelo internacional. Luego se verifica la categoría del aeropuerto. Todo esto, entre paréntesis, todos estos cálculos que les voy a mostrar, lógicamente nuestro sistema lo hace automático, pero para explicarle lo vamos a hacer con el cálculo manual. Primero definir el tipo de vuelo para saber en qué tabla entro. Luego tengo que definir la categoría del aeropuerto. Santiago es primera categoría. ¿Ya? Verifico el PMD de la aeronave, que son 78 toneladas. Entonces, el valor a pagar por la tasa de aterrizaje, 78, entro acá, en esta fila, es $4,12 por el PMD. Por concepto de tasa de aterrizaje, esta aeronave va a pagar $321,36. ¿Se entiende? Sí. Es súper simple y lineal, no tiene ninguna ciencia. Ahora, si esta misma aeronave, una vez que aterrizó Santiago, después se va hasta Concepción, se hace el mismo ejercicio, donde se define el tipo de vuelo, primero, es un vuelo nacional, se verifica Concepción, que también es primera categoría, y el PMD sigue siendo 78. Al ser 78, entra acá, nuevamente, y va a un aeródromo de primera categoría, 1713. 1713 por 78, 133.614. ¿Ya? ¿Ahí me siguen? Sí. Sí, pero Ok. ¿A qué da derecho esos pagos? Los dos pagos que les mostré anteriormente. Primero, al control de tránsito aéreo para la aproximación, aterrizaje y despegue con las comunicaciones necesarias, a estacionar hasta por un periodo de 2 horas, y al servicio de primer auxilio y contra incendio. Esa es la contraprestación que hay al momento que tú pagas esta tasa por aterrizaje.
¿Qué corresponde a la tasa de aterrizaje? ¿Qué comprende, perdón? Un aterrizaje, un despegue y la permanencia del aeródromo en el la permanencia de la aeronave en el aeródromo por un lapso de 2 horas. ¿Qué excepción tiene? El artículo 18. A los vuelos de prueba y de entrenamiento para tripulaciones comprendían sus operaciones de toque y despegue. ¿Saben lo que es un toque y despegue? Sí, ¿qué pasa cuando ya están como en el área de la pista, pero vuelven no aterrizan, pero ya están como dentro? Ay, espera, me tomo medio dormida, pero cuando pasan como el DEA e intentan aterrizar, pero no pueden, entonces se vuelven al aire. Ya, Valentina, ¿conoce los toques y despegue? ¿A qué se No, refiere? no lo conozco. Lo he escuchado, pero no sé la definición. Ya. El toque y despegue sí en parte es lo que dice Ana, pero como su nombre lo indica, tiene que tocar la pista. Normalmente se ocupa mucho en instrucción para aprovechar de hacer muchos aterrizajes y despegues, y también porque también se practica que, no sé, porque se mete un animal a la pista, que se metió un vehículo, que viene otra aeronave, entonces la aeronave en fila voy a suponer que acá tengo una pista. La aeronave viene bajando, aterriza, y del momento que toca con con todo el tren la pista, pone full potencia y se empieza a comer la pista hasta que despega nuevamente. Eso es un toque y despegue. Normalmente eso se hace mucho en instrucción y para eso se requiere pistas largas, por supuesto. Porque la aeronave, imagínense que viene con súper baja velocidad, aterriza, pierde la inercia y nuevamente pone full potencia, y en esa full potencia se come mucha pista para salir nuevamente, dependiendo lógicamente el tipo de aeronave, dependiendo la pista, dependiendo las condiciones. No es lo mismo aterrizar en Calama que aterrizar en Santiago, por ejemplo. Va a depender de la distancia que se come de pista, pero en el fondo te dice que a los vuelos de prueba y de entrenamiento para tripulaciones, comprendidos los toques y despegue, comprendido este tipo de operaciones, y los vuelos ferry van a tener que pagar el 50% de las tasas que correspondan, no el 100%. Y un vuelo ferry, les puse la definición ahí para que lo recuerden, son aquellas operaciones que se realizan en una ruta específica sin pasajero y transportando solo la tripulación asignada. Y por lo general esta tripulación incluye un mecánico de la aeronave en caso de enfrentar cualquier tipo de problema técnico con el avión. ¿Ya? Hasta ahí las tasas por aterrizaje. ¿Dudas? No, profe. Ya, recuerden que esta es la primera tasa que estamos cobrando. Hagamos el break, volvemos en 15 minutos y seguimos con las siguientes tasas. ¿Ya? Porque van a ir ejercicios para que los calculen ustedes. ¿Ya? Ya, profe. Ya vimos ya las tasas de aterrizaje. Ustedes que eran expertos en calcularlas. Entonces vamos a comenzar a ver ahora las tasas por estacionamiento. La cual, bueno, en general, la mayoría de las tasas de este reglamento hacen una separación entre el valor internacional o el valor para los vuelos nacionales. En este caso, para el concepto de tasa por estacionamiento para los vuelos internacionales, los montos son los que aparecen acá. Lógicamente estos montos no se reajustan porque están en dólares. En el caso de los valores en pesos sí se reajustan. Nuevamente, el dato de entrada es el peso de la aeronave para saber en qué fila entro. En el caso de los valores para vuelos nacionales son los que se establecen acá, hasta 49, más de 49 toneladas y con un cargo mínimo. El artículo 20 particularmente, que es súper importante para el cálculo de esto, indica que las tasas por concepto de estacionamiento, la tasa por concepto de estacionamiento, mejor dicho, se pagará por cada periodo de 4 horas o fracción de permanencia de la aeronave en el aeródromo, después de las 2 horas liberadas a que da derecho la tasa de aterrizaje. En este sentido,
siguiendo con el mismo ejemplo anterior, que era un vuelo que salió de Ezeiza a Santiago, y de Santiago se fue a Concepción, vamos a suponer que la aeronave aterrizó a las 14:20 en Santiago, entró al puente de embarque a las 15 horas, permaneció en él hasta las 15:45, luego de ello salió del puente de embarque para estacionarse en la plataforma Papa, posteriormente ingresó al puente de embarque a las 18:32, embarcó pasajeros, salió del puente de embarque a las 19:06 y despegó a las 19:40, con destino a Concepción. ¿Cuánto debe pagar por tasa de estacionamiento? Les coloco la tabla de vuelos internacionales para que ustedes calculen. Recuerden este caso. La tasa por concepto de estacionamiento se pagará por cada periodo de 4 horas o fracción de permanencia de la aeronave en el aeródromo, después de las 2 horas liberadas a que da derecho a la tasa de aterrizaje. Hagan este cálculo y me preguntan por, bueno, como están ustedes dos, pregúntenme, no hay ningún problema de las dudas que tengan. ¿Cómo se les ocurre hacerlo? Les doy unos minutos para que lo piensen. Ya. ¿Cómo van? Profe, no sé cómo hacerlo. ¿Ya? No tienen por qué saberlo, está bien. ¿Ana?
Eh, profe, ¿el tiempo que no les cobraban eran 4 horas o eran 2 horas? Ahí se me olvidó. 2 horas liberadas. Ya. Ah, y después por bloques de cada 4 horas. Así es. Ya. Y me faltaba un dato. ¿Cuánto pesaba la aeronave, del ejemplo? 78 toneladas. 78. Profe, tengo una duda. ¿Esto es solo de estacionamiento o es de permanencia dentro del aeródromo? De estacionamiento, pero es que ahí va la explicación. Después, el concepto es tasa de estacionamiento, ¿ya? ¿Sí? Pero tienes muchas horas en el aeródromo, por lo tanto, en el fondo tienes que calcular cuánto tiempo estuvo, independiente estuvo estacionado o no. Ya. El ejercicio tiene muchos datos que son distractores, pero les sirve para entender cómo se mueve una aeronave en un aeródromo, sobre todo si es congestionado. Entonces vamos a ir haciendo el análisis de ahí. Quiero ver si Ana llega algún dato. Valentina, no te preocupes si no sabes cómo hacerlo, porque es su primera aproximación con esto. Después van a ver que es bastante más simple y tiene una metodología simplemente. $32, profe. 12. Correcto. ¿Cómo lo calculaste? A ver, explícanos tú cómo lo calculaste. ¿Qué hiciste primero? Bueno, primero anoté todas las horas, pero después me di cuenta que solo el tiempo que esté en la plataforma Papa es de cuando sale del puente y vuelve a llegar al puente para embarcar a los pasajeros. Ese tiempo me dio 133 minutos, que son 2 horas y algo. Y como pasa de las 2 horas, es que se cobra estacionamiento. Y ahí ya, independiente del tiempo, multipliqué, porque le corresponde a la tarifa de $0,412 por las 78 toneladas que pesa. Y me dio $32,136. Ya. Vamos a mostrar primero, Valentina. Vamos a mostrar ahora. Lo primero es las horas sin cobro. Eso es súper importante. Él tiene 2 horas desde que aterriza en el aeródromo. Siempre, en cualquier aeródromo del país. Entonces acá dice que la aeronave aterrizó a las 14:20. Desde ahí empieza a correr el reloj. Dice que entró, perdón, al puente de embarque a las 15 horas. Para nosotros es irrelevante a qué hora entró al puente de embarque, porque él sigue estando en el aeródromo. Él tiene 2 horas para hacer todos los trámites, ¿ya? Quizás ahí hay un tema más conceptual de Valentina, pero en el fondo es cuánto tiempo él estuvo en el aeródromo. Me da lo mismo si se anduvo paseando, me da lo mismo si estuvo estacionado. Él tiene 2 horas para hacer todos sus trámites e irse sin pagar nada. Permaneció en el puente de embarque hasta las 15:45. Vamos a suponer que estuvo 45 minutos desembarcando pasajeros, desembarcando en este caso. Luego de ello salió del puente de embarque para estacionarse en la plataforma Papa. Estuvo en aproximadamente 3 horas porque volvió a las 18:32. Embarcó pasajeros, salió del puente a las 19:06 y despegó a las 19:40. Todas estas horas siempre están registradas en la bitácora, ¿ya? Y en los aeródromos están registradas. Lo importante es que él despegó a las 19:40. Estas son las 2 horas importantes. Él llegó a las 14:20 y se fue a las 19:40. Por lo tanto, tuvo un tiempo total de 5 horas 20 en el aeródromo. Horas afectas a cobro, 3 horas 20.
es decir, una fracción de 4 horas se le va a cobrar. No se les cobran las 3 horas 20 porque se cobran por fracciones de 4 horas. Tal como Profe, entonces el estacionamiento, bueno, como el concepto de estacionamiento es desde que aterriza hasta que vuelve a despegar. así es. Ah, ya, ¿Ya? ya, bueno. Entonces, efectivamente para el cálculo yo necesito el peso. Voy a poner el puntero porque no lo tengo la opción del puntero. Yo necesito entrar con el peso. Entonces el peso en 78 van a ser 0,412 por 78 por el número de fracciones de hora. En este caso no alcanzó a estar más de 4 horas, por lo tanto es 1. Quizás aquí en el cálculo falta 1, por lo tanto es 32,13. ¿Ya? Ah, Si él ya. estaba Profe, si más de hubiera estado... 4 horas, perdón, Ah, no, era eso, si estaba más de 4 horas. si estaba más de 4 horas, tenía que lo multiplicado por 2. Va a depender cuántos periodos estuvo. En este caso, estuvo solo un periodo, 3 horas 20. Él podría haber estado hasta 3 horas, hasta 4 horas y hubiese pagado lo mismo. Si hubiese estado 4 horas, 1 minuto, lo tengo que multiplicar por 2 y le hubiese terminado pagando, perdón, 64,26 dólares. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Ok. Recuerden siempre, se entra por el lado izquierdo de la tabla con el peso y acá tengo la constante en el fondo. Y esta constante por la cantidad de fracciones de hora que va a estar. Lo mismo. Acuérdense que esta aeronave despegó a las 19:40 con destino a Concepción. Llegó a las 20:55. Llega al puente de embarque a las 21:05, desembarque y embarca pasajeros, se mantiene en el puente hasta las 21:48 y despega a las 22:02. ¿Cuánto paga por estacionamiento acá? ¿No cumple las 2 horas? Sí, ¿Ya? Por lo tanto, no paga. El cargo mínimo. cargo mínimo dice Valentina. Ana, No dice. No, paga solo como el derecho de aterrizaje o de la pista, o sea, el uso de la pista, pero no por estacionamiento. a ver, Ana dice que no paga por estacionamiento, pero paga por derecho a aterrizaje. Ya, bueno, eso ya sabemos que paga. Tu respuesta sería que no paga por estacionamiento. Tú, Valentina, dice que paga el cargo mínimo. No, es gratis, creo. Me acuerdo que era gratis, las primeras 2 horas. Efectivamente es gratis, porque acuérdense que él tiene 2 horas para hacer todo. Siempre va a tener 2 horas. El cargo mínimo aplica cuando el cálculo me da menor a estos montos. ¿Ya? Lo vamos a ver después en algunos casos donde aplica el cargo mínimo. Horas sin cobro 2. Llegó al aeropuerto a las 20:55, sale del aeropuerto a las 22:02. Estuvo muy poco tiempo, 1 hora 07. No tiene ninguna hora afecta a cobro, él podría haber estado incluso más tiempo y está exento del pago de la tasa por estacionamiento. En muchos aeródromos pequeños se da esta figura, donde si todo está bien coordinado, puede salir y no termina pagando nada por estacionamiento. ¿Ya? Pero en el fondo es lo mismo que el anterior, con la diferencia que esta es la tabla por tasa por estacionamiento en vuelos nacionales. ¿Se entiende hasta acá? Recuerden siempre, 2 horas libres y después, de acuerdo al peso, ingreso al valor que me corresponde, que va a estar en una de estas 6 celdas, o en una de las 4 celdas, si es el ejemplo anterior, una de esas 4 celdas, y con eso se determina el monto a pagar de acuerdo a cuántas horas estuvo. Si estuvo más de 4 es por 1, si estuvo menos de 4 es por 1, si estuvo más de 4 va a depender cuántas horas estuvo. Ustedes dicen, pero como una aeronave a lo mejor va a estar más de 4 horas en un aeródromo, por lo tanto siempre es por 1. No, tenemos aeronaves que estaban, por ejemplo, las aeronaves de American, estaban estacionadas, estaban todo el día prácticamente, porque llegaban en la mañana temprano y se iban en la noche.
Y a raíz de eso, que a lo mejor lo vemos después, en un ejemplo, en un caso, la empresa optó por desarrollar instalaciones de mantenimiento y aprovechar ese tiempo, y construir su propia plataforma, porque el gasto en estacionamiento era mucho también. Y estaban estacionadas en partes públicas, donde si se requería moverla había que avisarle y tenían que mover esa aeronave a otro lugar. ¿Ya? Dudas hasta acá con la tasa de estacionamiento. No, profe. ¿Ok? Entonces, en el caso de la tasa por vuelo nacional, no paga, y en la internacional sí paga. También indica, relacionado a esto, que el director general, previo informe al jefe de aeródromo y a solicitud de la parte interesada, podrá eximir a las aeronaves comerciales total o parcialmente el pago de estacionamiento en razón de haberse producido fallos, desperfectos mecánicos o de haber existido condiciones meteorológicas que impidieran su operación. Si tenía que salir una aeronave y ocurrió un tema meteorológico tan grande que impidió que saliera, podría eventualmente eximirse el pago del estacionamiento. Pero es facultad del director, tal como lo indica el artículo 22. Cuando también no tengo la facilidad de entregar un espacio para concesión en ese lugar, podría eventualmente eximir del cobro por estacionamiento. Tasa por iluminación. Las aeronaves que utilicen el sistema de iluminación del aeródromo pagarán una tasa ascendente al 20% de la tasa de aterrizaje que corresponda, conforme al artículo 15. ¿Ya? En caso de los vuelos internacionales, la tasa de iluminación no podrá ser inferior a $33,05. Para los vuelos nacionales, los cargos mínimos son los que se establecen ahí. Cuando el 20% es menor, lógicamente son montos que están ahí. Todos los montos en pesos, como les comenté, están actualizados de acuerdo a la última tarificación, al último reajuste que se hizo. ¿Ya? Siguiendo por el mismo ejemplo anterior, la aeronave en Santiago no utilizó iluminación, sin embargo en Concepción sí utilizó. ¿Cuánto debe pagar por este concepto? Recuerden que pesa 78 toneladas. ¿Cómo se le ocurre hacer el cálculo para determinar cuánto es lo que me paga por iluminación? ¿El peso por el valor que aparece en la tabla o no? Recuerda que en la tabla aparecen los cargos mínimos. El monto a pagar por iluminación es el 20% de la tasa de aterrizaje, que corresponde conforme al artículo 15. ¿Recuerdan cuánto era la tasa de aterrizaje nacional que pagaba esta aeronave? No, profe. Veámoslo. Ya dijimos que iluminación en Santiago no utiliza, por lo tanto no tienen cargo por vuelo internacional esa iluminación. En Concepción se utiliza, con un PMD de 78 toneladas, y el valor a pagar es un 20% de la tasa de aterrizaje. Si la tasa de aterrizaje eran 133.614, debería pagar 26.723 por concepto de iluminación en Concepción. Como este monto es mayor que el cargo mínimo, paga este monto. Ya. Simple y fácil, en este caso. Ahora bien, pasemos a otra tasa. La tasa por servicio ILS. Profe, Cuéntame. lo del servicio de iluminación, todas las aeronaves supongo lo pagan a partir de cierta hora. De cierta hora sí. Ya. Por eso, si se fijan, ¿por qué no lo ocupó en Santiago? ¿A qué hora llegaba a Santiago? A las 2:20. A las 2:20. No necesita iluminación esa hora. Claro. Sin embargo, en Concepción llegó a las 20:55. Es probable que haya necesitado iluminación. Y puede incluso no haber necesitado, pero que la haya pedido. Como la pidió, vamos a suponer que la pidió, tiene que pagar un 20% de la tasa de aterrizaje que pagó en Concepción, que equivale a 26.723.
¿Me siguen? Pero esa parte de la pide o no la pide, o sea, ¿puede el piloto decir que no quiere iluminación y le apagan la pista? A ver, no, no, no. Si la pista está prendida es porque se requiere de acuerdo a las condiciones de visibilidad. Entonces ahí no elige. Pero vamos a suponer que hay más todo es un supuesto. Vamos a suponer que todavía no es necesario, de acuerdo a los manuales, que esté prendida todo eso, y el piloto igual la pide. Porque Ya, quiere ver la pista iluminada, porque no sé. Vamos a suponer que el piloto igual la pide, queda registrado que él la pidió y por lo tanto hay que cobrarla. ya, ya. Normalmente no ocurre que él la pida, sino que después de cierta hora y condiciones de visibilidad, la iluminación está disponible. Por lo tanto, igual la va a tener que pagar. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ahora, las tasas por servicio de ILS. Dice que las tasas de vengada en los aeródromos equipados con sistema ILS tendrán el siguiente recargo por su utilización. Tal como el anterior, de acuerdo al peso, tienen un valor definido, que se reajusta trimestralmente. ¿Ya? ¿Saben lo que es el ILS? Sí, las luces para la aproximación, Sí, pero más que las luces. Instrumental Landing System. Sí, me está diciendo la sigla, pero ¿qué significa? ¿Qué entienden ustedes por este servicio? Las luces Oh, PAPI. es parte del sistema ILS, es mucho más complejo que eso. Valentina, ¿tú sabes lo que es el sistema de aterrizaje por instrumento? No, Ya, Ese te da el plano horizontal y el vertical para que se alinee. claro, Claro. te entrega una guía en el plano, básicamente, en el eje horizontal y en el eje vertical, que si tú sigues esa misma guía durante toda la trayectoria final de aterrizaje, vas a aterrizar en cierto punto en la pista. Y de acuerdo a la categoría del ILS que existe en el aeródromo o en el aeropuerto, y la categoría de equipos que puede tener la aeronave, eventualmente podría aterrizar solo el avión. En Chile aún no. Porque no tenemos un ILS con cero visibilidad, cero. Todos tienen, creo que el mínimo son, no sé si 50 o 100 metros, no recuerdo. Pero en el fondo esto te permite que si tú intersectas esta trayectoria, por ejemplo la aeronave viene bajando y la interceptó, perdón, si siguen esa guía, va a llegar a la pista así no vea nada. ¿Ya? Es más que las luces, porque tiene un glide slope, que es una antena que te transmite el haz de planeo en señal horizontal, tiene antenas localizadoras que están situadas normalmente a 305 metros del final de la pista, hasta acá son varias, además de las luces de pista. ¿Ya? Entonces, una serie de luces y de guías que te dan esta trayectoria en los dos ejes. Y dependiendo, como les digo, la categoría, podría eventualmente aterrizar solo. Por eso es tan importante el ILS y es tan bueno. Es impresionante cómo uno puede ir metido en nube en este sector y justo cuando ve la pista. Ese es el ILS y por ese se cobra. Los aeródromos que cuentan con ILS son los que aparecen acá. Santiago, Concepción, Iquique, Isla Pascua, Desierto de Atacama, Punta Arenas, Chiloé, La Araucanía, Tepoal y Valdivia. Acá son las cartas que mencionaba Ana anteriormente. Estas son las cartas que utilizó la aeronave del ejemplo para aterrizar. Dice, siguiendo con el ejemplo anterior, la aeronave al llegar a Santiago utilizó el ILS para la pista 17 derecha y además utilizó el ILS para la pista 02 de Concepción. Estas son cartas de aproximación, cartas IAC para la aproximación a la pista 17 derecha. Si ustedes se fijan acá es como viene la aeronave, acá hay un circuito de espera. Esto no tienen por qué saberlo, por si acaso. ¿Lo han visto alguna vez? Yo lo vi en espacio aéreo. ¿Ya? Valentino, ¿lo has visto alguna vez? lo he visto, pero no lo entiendo. Ya. Está bien porque no es su fin de la carrera, pero sí como cultura general.
Al principio no ve mucha información acá y está codificada y cuesta. Pero en el fondo esto es, a grandes rasgos, yo no le voy a dar una charla de lo que significa esto porque tampoco me acuerdo tanto, pero en el fondo es, te da una imagen en el plano y como, como de perfil, llamémoslo así, de la aproximación de una aeronave siguiendo los parámetros y te da distinta información. ¿Ya? Este caso en particular te identifica el aeródromo, es una aproximación ILS a la pista 17 de derecha. Acá te entrega todas las coordinaciones con quién se tiene que hacer, con qué tengo que tener sintonizado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto significa que está a 15 millas de la pista, a 7,7 y a 4,5. Y acá está a 600 metros. Perdón, 0,6 millas, no 600 metros. La pregunta, ¿por qué está en millas y no está en metros? ¿Lo saben? Mm, bueno, todo en la carta está en millas. Sí, son cuestiones internacionales que están siempre en millas y hay otras cosas más. Acá están en millas y nosotros tenemos que hacer el cálculo. Lo mismo que están en pies, no están en metros, la altura. ¿Ya? Este es el BOR que se requiere y este es el DME, que es otra estación que está acá. Esta es ¿cómo se llama esto? La orientación que va siguiendo la aeronave. Va siguiendo 175. ¿Ya? Y acá es como empieza a bajar. Él tiene 15. Esta, si se fijan acá, lo intercepta acá. Y ahí va bajando. Se supone que acá hay un localizador, acá hay otro localizador y que le va diciendo a él cuando pasa estos puntos. Tiene una altitud de decisión. ¿Dónde está? A ver si me acuerdo dónde estaba. No me acuerdo. Pero en el fondo, en cierto punto, él va a tener que ser capaz de ver la pista. Si no la ve, tiene que rehusar. Lo mismo para Concepción. Y esto es la ruta completa. Pero en Concepción, cuando viene del norte, tiene que pasar la pista, devolverse a la milla 12, que es lo mismo que está acá. Se devuelve a la milla 12, hace la pista. Y hasta que intercepta para meterse a este ILS. El uso de este ILS es optativo, pero el piloto lo tiene que definir en su plan de vuelo qué aproximaciones va a utilizar. ¿Ya? Y acá están las frecuencias en las que tienen que ir, etcétera, etcétera. Y otra información, como por ejemplo acá hay una zona peligrosa, y acá está la definida hasta los 3000 pies. Ya acá no hay zonas peligrosas, no está definido. Eso es a grandes rasgos. Entonces, siguiendo con el ejemplo anterior, dice que la aeronave, al llegar a Santiago, utilizó el ILS para la pista 17 y además en Concepción utilizó el ILS para la pista 02. ¿Cuánto debería pagar en cada aeropuerto considerando el peso de la aeronave? ¿Cuánto creen ustedes? El tercero de 80.355. ¿Ya? Valentina, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Esa sería la primera respuesta. En cada aeropuerto debería pagar 80.355. ¿Y total? Lo mismo, pues, ¿no? En un aeropuerto no usó el ILS. ¿Sí? ¿Segura? Dice acá que lo utilizó en los dos. Ah, Lo utilizó en Santiago y lo utilizó en Concepción. verdad, verdad. Por lo tanto, es por dos. Los 80.355, pero por dos. O sea, 160.710. ¿Se entiende el concepto y la forma de aplicarlo? ¿O Profe, queda? ¿y si la aeronave hiciera un touch and go, o sea, intenta usar el ILS
y vuelve a intentarlo, ¿tendrá que pagarlo 2 veces? Sí, Ya. es así. Se supone que estos sistemas son tan fiables y tan perfectos, entre comillas, que si ocupa el ILS lo más probable es que no, o sea, va a aterrizar sí o sí. Siempre y cuando se cumplan las condiciones mínimas. Por ejemplo, a ver, déjenme ver. En alguna parte de estas cartas dicen la aproximación o cuánto es lo mínimo que se exige. Acá, en el caso de Merino Benítez, a 200 pies, que equivale a estar acá, él va a tener que decidir si aterriza o no. Pero imagínense, está a 200 pies, está a 600 metros del piso, una aeronave de 78 toneladas. Normalmente, o sea, tiene que estar muy malo para que no vean, pero a 600 metros, 200 pies más o menos, debería decidir si aterriza o no. Normalmente todos terminan aterrizando. Son muy pocos. A mí, en todos los vuelos que he hecho en Santiago, solo una vez rehusó una aeronave. Y rehusó porque se metió un animal en Merino Benítez. Y rehusó y tuvo que hacer de nuevo el circuito, tuvo que salir y volver a entrar y todo el cuento. Pero en un ILS es poco probable que pase eso. Ya, pero respondiendo a tu duda, si rehúsa por un tema de él, va a tener que volver a pagar. En el caso de en el caso que se metió un perro, tendríamos que determinar responsabilidades para ver si lo paga o no. Ya. ¿Ya? Bueno, vimos las de aterrizaje, iluminación, ILS y estacionamiento. Sin embargo, también tiene exenciones. Independiente que tengan periodos libres, como en el caso de la tasa de estacionamiento, no se van a cobrar estas tasas en los siguientes casos. Lógicamente, para los vuelos de búsqueda y salvamento del SAR, cuando es un aterrizaje de emergencia, y ahí responde un poco la duda que tenía Valentina, y cuando las aeronaves están obligadas a regresar por razones técnicas, meteorológicas o como medida de precaución, siempre que no haya aterrizado en otro aeródromo y que el despegue subsiguiente sea con destino al mismo lugar y dentro de los 5 días siguientes al primer despegue. Por ejemplo, sale una aeronave de Merino Benítez y por razones técnicas se tiene que devolver, no se le va a cobrar. ¿Ya? Estas son las exenciones que tienen las tasas. ¿Cuáles? Aterrizaje, iluminación, ILS y estacionamiento. Ahora bien, las tasas por servicio en ruta. Las tasas que van a pagar, este es un poquito más complicado, por concepto de ayuda y protección al vuelo, van a ser las siguientes. En el caso de los vuelos internacionales, acá nuevamente se entra por la derecha en la tabla, de acuerdo al peso, pero acá tiene cargo mínimo dependiendo cuánto pesa la aeronave, además de las 3 categorías por peso. Y por cada kilómetro que recorra la aeronave va a tener un valor. Si ustedes se fijan, son valores súper bajos, pero la cantidad de kilómetros que recorren son altos, son elevados. Lo vamos a ver con un ejemplo. Este es para el caso de los vuelos internacionales, y este es para el caso de los vuelos nacionales. Tiene diferencia en cuanto a las filas, ya que tiene de 10 a 49 y mayor a 49 en el caso internacional, y en el caso de nacional solamente tiene más o menos de 10 toneladas. Si una aeronave viene en un vuelo internacional, ¿desde dónde tomo cuántos kilómetros recorre para yo cobrarle? ¿Desde dónde creen ustedes? La misma aeronave que viene de Ecelsa, ¿desde dónde le empiezo a cobrar por el servicio en ruta? Cuando entra al espacio aéreo chileno. Justamente, pero no le puedo cobrar en el espacio aéreo argentino. Yo le cobro desde que ingresa al país.
e ingresa al país por un punto que está definido. Y lo están siguiendo todo modo la aeronave, se sabe por dónde entra. Acá tenemos una carta, particularmente las S2 de Tongoy, que va desde Tongoy a Castro. Merino Benítez está aquí. Aquí está Merino Benítez. ¿Ya? Si te fijan, acá está tan congestionado esta parte con aerovías, con puntos, etcétera, etcétera, que esto lo tengo que ver particularmente en la carta TMAC T2. ¿Ya? A grandes rasgos, nuevamente, esto es como cultura general. Acá hay una aerovía, lo vamos a ver en la siguiente. Normalmente las aeronaves que vienen desde Argentina ingresan por Juncal, que es este punto que está acá. Acá están las coordenadas geográficas y se llama Juncal. Este es un punto que está pintado de color negro, es un triángulo de notificación obligatoria. Cualquier aeronave que pase por este punto debe notificarse. Independiente que la están viendo y saben que está ahí, debe notificar y notifican Juncal, tal cual. Tiene este rumbo o orientación magnética esta aerovía cuando vienen hacia el poniente. Y acá son aerovías que no sé si la han visto ustedes, pero como cultura general, esta es la aerovía Unifor Alpha 306, a nivel de vuelo 260, que son 26.000 pies, y desde este punto hasta el siguiente punto de notificación hay 42 millas. Eso quiere decir esto. La otra aerovía está a 210 a nivel de vuelo 210, es la Lima 405, que tiene 41 millas. Entonces, vamos a suponer que la aeronave ingresa por acá, se va por acá. Todas estas aerovías están cargadas en el plan de vuelo que hizo la aeronave, que hizo el piloto antes de salir. Por lo tanto, el sistema sabe cuántos kilómetros recorre. Normalmente las aeronaves cuando vienen acá, lo autorizan, le dicen notifiquen Ribla, se va hasta acá, luego llega a este punto y empieza a bajar para Merino Benítez. Ya si se fijan acá, el nivel de vuelo de esta aerovía, la Victor 551, es 7000. Acá ya tiene que ir, no puede ir más alto que 7000. Porque sobre esto van pasando otras aeronaves que se están cruzando. Entonces, a este, él dice que va en esta aerovía, tiene que ir a este nivel de vuelo. Y acá empieza a ingresar y acá lo toman la aproximación y acá él dice, oye, voy a hacer un ILS. Pero yo tengo que saber por dónde se fue. Puede venir desde el norte, puede venir desde el norponiente, puede venir desde el sur y va a depender. Estas son zonas, acá son zonas en particular, esta es una zona restringida, esta también. Acá hay otra zona restringida, por acá está el bosque, por eso es una zona restringida. Ustedes en ningún caso se tienen que saber esto de memoria ni nada de eso, porque para eso están los sistemas. ¿Ya? Pero quiero que conozcan el origen, de dónde viene esto. Entonces, el mismo ejemplo anterior. La aeronave entra desde Argentina y comienza el servicio en el territorio nacional hasta el aeropuerto de Santiago. Aproximadamente 100 kilómetros. Yo no les voy a decir se va por tal aerovía, calcúlenlo, no. Les voy a dar los kilómetros que andan. ¿Cuánto es la tasa por concepto de servicio en ruta? ¿Cómo lo calcularían ustedes? Les doy unos minutos para que lo piensen. Recuerden, la misma aeronave, 78 toneladas. ¿Cuánto le cobrarían? Me avisan cuando estén listos. Listas, perdón.
¿Cómo van? ¿Se haría el cargo mínimo, profe? ¿Cuánto? Que si multiplique los kilómetros por los 0,114, pero me dieron $11. ¿Ya? Valentina, ¿qué opinas tú? Yo hice lo mismo. También creo que el cargo mínimo. Entonces, ¿cuál cargo mínimo le cobrarían? El sobre 49 toneladas. Los 91,35. Así es. Es el simple y sencillo cálculo. Todo esto, por supuesto, como le he dicho y le he reiterado, esto lo hace el sistema de forma automática. ¿Se imaginan calcular esto de forma manual por cada vuelo? Sería tarea de chino y casi imposible de hacer. Entonces se va calculando, el sistema lo va tirando y lo va trabajando. Cuando yo partí hace mucho tiempo acá, los sistemas no eran tan rápidos como ahora. Estoy hablando de 10 años atrás, por lo menos. Y a veces había que dejarlos correr solo para que tiraran los cálculos completos de todo, porque acuérdense que tiene que haber un convenio para que la empresa pague de forma mensual. Entonces imagínense el cobro que se le hace a la TAM por todos los vuelos a nivel nacional. El sistema se queda calculando y muchas veces se demoraba horas en calcular todo. Porque tenía que ir, y por ejemplo, en el caso del estacionamiento, tenía que ir a calcular y a ver cuánto era lo que correspondía por estacionamiento en cada aeropuerto, por cada operación, y de acuerdo a los parámetros que tenía. Lo mismo que nosotros hemos hecho, lo hacía por sistema por atrás, por cada vuelo a nivel nacional. Entonces a veces se podía quedar una hora cargando y después te tiraba el monto final. Con el detalle, por supuesto, porque el detalle también se adjunta a la factura, porque eventualmente ellos pueden reclamar y decir, oye, en tal vuelo yo no ocupé iluminación, por decir algo, o yo no solicité iluminación, y ahí hay que conseguirse la grabación con la torre de control donde el piloto solicitó la iluminación. ¿Ya? En la segunda parte, utiliza las aerovías que le permiten volar en línea recta hasta Concepción, por lo que recorre 430 kilómetros de ida y de vuelta. ¿Y cuánto es la tasa por concepto de servicio en ruta? ¿Cuánto debería pagar en este caso? Si tienen el monto, me lo dicen. ¿Calcularon? El cargo mínimo, pero 2 veces por la ida y la vuelta. Ah, no. Perdón, profe, lo multiplico por el peso. No sé. Se supone que se suman los kilómetros de ida y vuelta, ¿cierto? Sí, así es. Me dio 25.198. Sí, eso te da. Pero ojo, que se debe calcular por separado, ¿ya? Porque esto es por operación, ¿ya? En este caso da lo mismo, porque el valor de 1, 29,3, que es el valor que está acá, por los 430 kilómetros, te da 12.599. Por lo tanto, supera el monto mínimo, que es este. Si fueran menos kilómetros, no superaría el monto mínimo y tendríamos que cobrar el monto mínimo. Pero sin embargo, la suma de los dos a lo mejor lo supera y se cobra por operación. Entonces se le cobra, de ida se le cobra 12.599, que está asociado a Concepción, y de vuelta se le cobran 12.599, que está asociado a Santiago. ¿Ya? Es importante considerar eso.
pero el cálculo final, como se los pedí yo, son 25.198, que es lo que calcularon también ustedes. El pago de esta tasa te da derecho a servicios de comunicaciones, de radioayudas que estén disponibles, de tránsito aéreo, de aeródromo de alternativa y de meteorología. Cuando tú pagas estos 25.000 pesos que están acá, significa que durante el vuelo tuviste todos estos servicios. No significa que los ocupaste todos, pero sí estuvieron disponibles en caso que tú lo necesitaras. ¿Ya? Nuevamente el artículo 28 señala que las tasas se calculan en base del PMD y en conformidad a las rutas que corresponde utilizar. Y en este caso el director de aeronáutica establece una nómina con las rutas y sus respectivas tasas. Más que establecerla, están en las cartas, entonces no hay diferencia. ¿Ya? Y el artículo 29 señala que solo el tránsito por el territorio nacional donde se hayan instalaciones de radioayudas, sin hacer escala en él, va a estar sujeto por cada sobrevuelo a las tasas establecidas en el artículo 26, que son las tasas por servicio en ruta. Si hace un sobrevuelo, vas a tener que pagar por los servicios en ruta. ¿Se acuerdan que la base recomendaba que no cobráramos? ¿Recuerdan eso? Sí. Pero sin embargo, si hace un sobrevuelo y recorre cierta cantidad de kilómetros, yo le estoy entregando todos estos servicios. Entonces, por eso la DGAC cobra. Y si es sobrevuelo, para los vuelos internacionales, lo aumentan un 100%. ¿Ya? Entonces, el resumen de todo el ejercicio del cálculo que hicimos anteriormente para este vuelo es el que está acá. Por aterrizaje internacional, 321, por estacionamiento internacional, 32,13, no ocupó iluminación en el vuelo internacional y servicio en ruta, 91,35. Valor a pagar en dólares por el vuelo internacional, por esa operación en particular, casi $445, y en el caso del vuelo nacional a Concepción, pagó 133 por aterrizaje, 26 por iluminación, 160 por ILS, 25 por servicio en ruta. Total, aproximadamente 350.000 pesos por esa operación nacional. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya, después cuando le suba la clase, les pido que lo revisen igual para que lo vean, porque no, en la prueba vamos a hacer un cálculo y yo les tengo que dar cierto input. Por ejemplo, les tengo que decir cuántos kilómetros tiene la aerovía, les tengo que mostrar la tabla para hacer el cálculo, les tengo que dar el PMD. Sin el PMD ustedes no pueden determinar el cálculo. Ahora, ¿cómo lo calculan nuestros sistemas? Cada matrícula está asociada a un PMD distinto y va con el decimal. ¿Ya? 78,3 toneladas, 75,4, va a depender el tipo de aeronave. Ya, yo le puse 78, me acuerdo, porque era un 320 o 321, no me acuerdo. Creo que era un 320. Ya. Estos valores están tirados al azar, pero los cálculos están correctos. ¿Qué puede variar? ¿Cuántas horas estuvo? Recuerden que si estuvo más de 2 horas, acá va a aparecer un valor. Si ocupó iluminación en el vuelo internacional va a aparecer, pero en este caso era imposible ocupar iluminación porque fue a las 2 de la tarde el vuelo. Y los servicios en ruta que ocupó, no pudo aterrizar y tuvo que irse a un circuito de espera, por lo tanto sigue ocupando más servicio en ruta, se puede incrementar. Pero esto es el resumen de una operación nacional e internacional y los cálculos por las tasas. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta acá, espero que les haya servido, y si tienen alguna duda, por favor, díganmela. Yo no, profe, por ahora. Gracias, Ana. ¿Valentina? Yo tampoco, profe. Ya, pues lo dejamos hasta acá entonces. Que estén muy bien y nos vemos el próximo jueves. Profe, revisé lo del documento que le había preguntado. ¿Ya? Descargué el catálogo 2021 de la ABASI y sí, me parece que sí es ese, en la segunda edición de 1987. Es ese, no hay más nuevo. No, Ya. de la parte 2, en 2018 salió una, pero de la parte 1 sigue siendo esa.
Ya, te mando ese entonces. Ya, Valentina, gracias, ¿te profe. incluyo o no? ¿O solo se lo mando a Ana? O Ana te lo manda después, no sé. No, Si a mí quiere, yo no. se lo mando. Ya, no hay problema. Eso No, no está lo bien. necesito. Ya pues, que esté muy bien. Gracias, profe, igual, buen Saludos. día. Ya, profe. Chau.